que marcharse pronto. Y no sé si quieres decir algo más, Gloria, o... Nada, ¿no? Presentarte, decirte, bueno, no sé si todo el mundo te conoce, que Rebeca trabaja en una empresa que se llama Un Punto Curioso, que desde que hicimos nosotros el programa y un poco con la pandemia y algunos problemas que tuvimos para continuar nosotras haciendo los talleres, puesto que trabajamos solo de mañana, en fin, bueno, varios incidentes, uno que tuve yo, en fin, que hemos dejado un poco en manos de Rebeca esta formación porque se parece muchísimo a lo que nosotros, se asemeja a lo que pensamos en un momento, hacer nosotras mismas, y entonces hemos dejado en sus manos una formación que nos parece que es calcada a la nuestra, por lo menos el espíritu de Nidos de Lectura, y ella lo lleva fenomenal, con lo cual yo siempre dejo que Rebeca haga lo que quiera porque es como si lo hiciera yo, me encanta, y las que no la conocíais, pues nada, ahora vais a ver su trabajo, que es estupendo, nos gusta mucho, con las familias y con los niños, todas las ideas que da para trabajar los cuentos, propuestas, en fin. Bueno, ya la dejo ahí, ¿vale? Pues muchas gracias, yo encantada siempre, así que con este ratito que nos queda, que va a ser bastante intenso, tengo puesta una presentación que quedará de fondo y luego voy a interrumpirla para ir contando cuentos, que al final en esto consiste también mi trabajo, contar, crear y compartir, pero como parte de la formación, de la narración, de la creación. Me vais a perdonar hoy si no canto mucho, porque tuve ayer 4 sesiones y tengo la voz tocada. Entonces, Ah, mañana... por eso te llamaba y no me cogías el teléfono. Mañana tengo otra sesión, necesito tener todavía algo de voz, pero se me había olvidado que era la semana del libro y todo lo que tenía que ver con la semana del libro en la normalidad. Entonces, igual no canto tanto como yo suelo cantar, pero los cuentos van a estar. Así que comparto pantalla, creo que estamos todos, 9 participantes y... ¿Veis mi presentación, verdad? ¿Confirmado? Vale. Bueno, cuando Gloria me comunicó esta idea, enseguida me puse a pensar cuál podía ser la temática de la primera sesión y decidí que tenía que ser cuentos y emociones porque es una de las que más trabajamos últimamente y sobre todo porque creemos que es fundamental para nuestra forma de trabajo y para todos los trabajos que se hacen desde la promoción de la lectura. Emocionar con un libro, emocionar con una historia, con una canción. Eso es un vínculo que se mantiene ahí a lo largo de toda la vida. Entonces, voy a comenzar presentándonos, aunque ya he visto que casi todos nos conocéis. Somos Un Punto Curioso, una startup del libro dedicada a la promoción de la lectura y la creatividad, fundamental en el público infantil, juvenil y familiar. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto y mientras que Rebeca está con la presentación y si no se va a preguntar nada o intervenir, por favor, tenerlos silenciados para no Vale, estar interrumpiéndola, ¿vale? creo que ya Gracias. lo tengo solucionado. Si queréis por el chat, Vale. podéis incluir cualquier mensaje, activar el audio cuando os apetezca. Como os comentaba, aquí están las 3 curiosas que actualmente forman el equipo. Una soy yo, después está mi socia Soraya, que tiene una sede en Jaca. Si vais a las montañas a pasar un fin de semana, podéis disfrutar de un espacio mágico y también de actividades vinculadas con la lectura y la naturaleza increíbles. Y por último, Lorena, que es la última incorporación, entró a hacer prácticas con nosotras y trabaja desde hace 2 años en la misma línea de trabajo, que tiene que ver con todo esto de la lectura y de la creatividad, pero también de la empatía, de la emoción, de ser capaz de contagiar algo cuando cuentas una historia. Para resumiros un poco nuestra trayectoria, he dejado aquí estas 2 imágenes que son como un poco lo que viene a contar 8 años de vida de una startup o de un proyecto de emprendimiento que empezó en el año 2013 y que durante los primeros años fue muy complicado. En la primera imagen nos veis a Soraya y a mí tirándonos por la ventana literalmente, porque fue muy difícil conseguir público, hacerse conocer, en una ciudad pequeña. Innovar en una ciudad que sí que es cultural, pero que no es tan abierta. Y al final, casi sin querer, nos dimos cuenta que en el año 2019 fuimos reconocidas como finalistas de los premios de gestión cultural de Castilla y León. Es decir, nuestro trabajo tenía sentido,
Ha sido de hormiguitas, de ir pim, 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 pero tenemos la suerte de confirmar que allá donde hemos trabajado hemos vuelto, que no entendemos fronteras para la lectura. Y lo mismo estamos en Cádiz, que nos sentimos allí como en casa, como nos marchamos a Chile, donde también hacemos muchas colaboraciones con distintas fundaciones, Madrid, Santander. Es decir, allá donde quieran trabajar con nosotras, allá iremos. Os resumo aquí algunas de las imágenes que ejemplifican nuestro trabajo. La primera tiene que ver con la creatividad. Por ejemplo, una vez hicimos una exposición de lectura con fotos en situaciones en las que las familias estaban leyendo y para presentarla nos vestimos por completo con papel de periódico. Nos hicimos trajes de papel de periódico tal cual y al concejal que vino a presentarle le pusimos una corbata de papel de periódico y se la quedó. En la siguiente imagen, otra de las claves de nuestro trabajo es la digitalización. Como bien decía Gloria, cuando empezó la pandemia, nosotras ya habíamos trabajado en red y mantenemos muy actualizadas las redes sociales, pero nos dimos cuenta que a través de la pantalla teníamos un vínculo muy estrecho con la gente, así que empezamos a hacer sesiones de cuentos online, propuestas de cursos, etcétera, intentando adaptarnos a la situación. En los premios de gestión cultural de Castilla y León nos dijeron que al final estábamos reconocidas como proyecto de innovación. Y en la imagen que veis más abajo, lo que se ve es una sesión de cuentos que estaba en la calle, que es donde está la cultura. Nos gusta mucho empatizar con la gente, ir donde están las historias y poder contárselas allí. Realmente, por ejemplo, esta es la biblioteca de Aguilar de Campo y lo que teníamos es a público infantil y también al público adulto que estaba en la residencia de ancianos de al lado, pudiendo participar todos juntos en el mismo espacio. Como os decía antes, también una parte de nuestro trabajo es la internacionalización. En la imagen que veis allí es uno de nuestros viajes a Chile. Y en el medio, pues nuestra capacidad de solventar cualquier problema que se nos haya planteado. Tuvimos una inundación en el local anterior que teníamos en Salamanca, conseguimos otro local que era más grande y que al final ha resultado mejor. Había que contar con mascarillas y en todo este tiempo muy pocas veces un niño nos ha dicho no te entiendo, me molesta la mascarilla. Lo hemos integrado todo, la distancia de separación, etcétera, con la normalidad que creemos que se necesita cuando los grandes cambios exigen también respuestas a su nivel. Así que esto a modo de introducción nos podéis encontrar en redes sociales, en unpuntocurioso.com, a través del correo electrónico para lo que necesitéis. Y comenzamos. Si hemos hablado de las emociones es porque no mucha gente sabe que hasta las emociones controlan el valor de nuestras palabras y tienen el poder de facilitar y bloquear la comunicación humana. Es un problema, porque no somos conscientes de que hay palabras grandes y palabras pequeñas, que las palabras pueden acercarnos y alejarnos de las personas y que tan solo una palabra puede cambiar el día de alguien, el nuestro, el de un pequeño que esté a nuestro lado y todo eso porque están muy vinculadas con las emociones. Esto no lo digo yo. A un nivel muy básico os pongo aquí las bases neurocientíficas del aprendizaje y cómo a los 2 años se ha ido formando un sistema visual en el niño que le permite identificar y nombrar objetos. El niño sabe leer sin saber leer. Esto es lo que vimos en la última sesión formativa en la Biblioteca de Cádiz. Este leer sin saber leer implica que lee con el afecto de sus padres, lee con las nanas que le cantan por la noche, lee con los cuentos que comparten y le enseñan imágenes que van a ser imágenes que pertenecen a su mundo y a lo mejor aún no conoce una montaña, pero la está viendo a través de ese cariño de la persona que lee con él y le acompaña. Desde el nacimiento hasta los 2 años estamos estableciendo un montón de conexiones, muchas veces a modo espejo, que si nosotros leemos con él, él va a identificar el momento de lectura como algo placentero, algo muy relacionado con esa emoción y ese afecto. Dice también Francisco Mora, y os lo voy a poner aquí de referencia absoluta, buscarlo a través de Twitter, de Facebook, de cualquier red, que solo se puede aprender aquello que te llama la atención y que genera emoción, que es diferente y que sobresale de la monotonía. Así que con estas bases neurocientíficas y estas ideas de Francisco Mora, os diré que estas son las caras de un niño que está aprendiendo algo a través de un cuento y que él todavía no lo sabe. Decía Juan Cervera que el cuento es la conversación más larga que se puede tener con un niño y es fabuloso cómo a través de una historia el niño abandona ese lugar donde está
y abre la boca, que es ese momento en el que cuando estamos muy asombrados no somos conscientes y tenemos la boca abierta porque estamos fuera de nuestro lugar. Y esos niños que veis en la imagen ya no están ahí, están en el territorio del cuento. Un territorio que ellos consideran seguro porque empieza con el érase una vez y acaba con el colorín colorado. De manera que todo lo que podamos compartir con ellos dentro de ese territorio les va a permitir experimentar miedos, superarlos, les va a permitir conocer otras realidades, les va a permitir compartir tiempo con brujas, con lobos, con sustos, con distintas emociones, porque no lo está experimentando directamente, sino que está en ese terreno del cuento, que es un terreno que él considera seguro. Es mágico y es genial poder captar una imagen de este tipo, porque es la esencia absoluta de la narración. Nosotros con nuestra forma de trabajar, ya lo conocéis algunas, siempre añadimos bastantes estímulos. No es solo la narración, que es lo que simboliza esa cabeza que veis al principio, sino también el poder de los libros, que es donde se recogen las historias para que no se pierdan. El poder que le da también la música, porque estamos muy abiertos al ritmo, a las conexiones neuronales que se establecen en nuestro cerebro cuando escucha música. La música nos puede poner tristes, la música nos puede alegrar, la música nos puede reconciliar con distintas situaciones y evocar momentos de nuestra vida. Si a estos estímulos le añadimos este que significa, simboliza la mano, que es la creatividad, y además el poder que ahora mismo nos da la tecnología, uno lo vais a ver muy claro. La tecnología ahora mismo nos está permitiendo comunicarnos. Estamos comunicándonos gracias a la red, de aquí a Cádiz, a donde haga falta, pero todo gracias a los elementos tecnológicos. Y por último, también nos proporciona infinidad de recursos. Por tanto, la tecnología nunca va a ser un enemigo de la lectura. Al contrario, si es entendida como medio y no como fin, es uno de los mejores aliados para crear, para divertirse, para disfrutar con ellos. Y nos dimos cuenta hace no mucho, especialmente en tiempos de pandemia, que a este engranaje de trabajo le faltaba la emoción, porque la emoción es un condicionante absoluto. Es difícil que yo os pueda emocionar con una historia si a mí esa historia no me gusta. Es muy complicado que yo, si me encuentro en un momento personal difícil o estoy triste, intente contagiar la mayor alegría del mundo cuando yo misma no me estoy sintiendo bien. Aunque como todo, como es mi trabajo, yo tengo algunas herramientas para intentar hacerlo, pero los niños no. Los niños están aprendiendo esas herramientas. Entonces, si un niño está cansado y está escuchando una sesión de cuentos, posiblemente ese día te atienda poco, aunque el cuento le guste mucho, porque le puede más el cansancio que otras emociones que pueda experimentar. Si un niño está enfadado, será menos receptivo a disfrutar con esa actividad que un niño que está tranquilo o que está alegre. Por tanto, todas esas emociones nos condicionan. Así que le dimos una vuelta a nuestra forma de trabajar y ahora el engranaje empieza siempre con la emoción. La importancia de las emociones. Se continúa con palabras. Voy a seguir admitiendo, amigos. Se continúa con libros, con la música, aplicaciones, aprendizaje, esto todo para poder generarlo y siempre aplicándole muchísima creatividad. ¿Por qué para nosotras la creatividad es una base de este binomio fantástico que tiene mucho que ver con la lectura? Pues porque crear es fundamental en un mundo como el que vivimos ahora. No ser solo consumidores de contenido, sino productores también. Ser creativos quiere decir ser capaz de dar respuestas ingeniosas a situaciones o momentos complicados. Resulta que teníamos todas las respuestas y nos cambiaron las preguntas. Así que cuando nos cambien las preguntas, tenemos que ser creativos para seguir buscando respuestas. Eso es lo que voy a intentar hacer a lo largo de este ratito. Sí que quería hacer un inciso hablando sobre educación emocional, porque me parece muy importante conocer cómo experimentamos nosotros las emociones y cómo podemos ayudar a los más pequeños en este proceso. Os digo que esto que veis aquí son 7 pasos para ayudar a tu hijo a entender sus emociones, según el psicólogo Rafa Guerrero. Pero no son 7 pasos muy complicados, no son 7 pasos que nos vayan a suponer un cambio o un aprendizaje terrible para tener que ir apuntándolos. Son tan lógicos y tan básicos que nos sirven también para nosotros mismos. Porque si nosotros también tenemos una educación emocional y una gestión emocional correcta, también vamos a ayudar a los demás a tenerla.
Este proceso dice que lo primero que tenemos que saber es conocer las emociones. Y cuando las conocemos, quiere decir que no solo uno está alegre o triste, porque a veces estás llorando, pero no es de tristeza, es de frustración. O a veces estás llorando de cansancio. Así que tienes que conocer todo eso que está pasando para luego, en un segundo paso, poder reconocerlo. Vuelves a experimentar esa sensación, le has puesto ese nombre y ya lo reconoces. Sí, sé que son lágrimas, pero ahora sé que son lágrimas de frustración, porque yo quería esto y no lo he conseguido. El tercer paso dice que se puede legitimar ese proceso. No pasa nada por experimentar frustración, por experimentar rabia, enfado, por experimentar una alegría desmedida que a veces se hace euforia, y la euforia también poco controlada puede desmadrarse. Porque lo importante es el cuarto, es regularlo. Lo legitimo porque no niego que a veces estoy triste, no niego que me enfado. Lo que sí que tengo que aprender a hacer es regularlo. Y regularlo quiere decir que cuando la intensidad sea muy grande, tengo que intentar bajar esa intensidad para que la emoción no sea más fuerte que yo, sino para que yo la pueda, no voy a decir controlar, sino gestionar. Y todo eso implica un procedimiento de reflexión. Las temidas pataletas o rabietas vienen de momentos en los que es imposible la regulación, porque a veces pertenecen a momentos evolutivos en los que simplemente se escapan de nuestro control. Pero una reflexión después de ese momento es una grandísima ayuda para que cuando nos vuelva a pasar una situación parecida seamos capaces de darle una respuesta. Y si además de una respuesta le damos una narrativa, es decir, ¿te acuerdas aquella vez que te tiraste al suelo porque sentías que querías hacer esto y no podías en ese momento? Y llorabas y te enfadaste mucho, mucho. Y luego al final cuando se te pasó te diste cuenta de que podías hacerlo de otra manera y que al final estabas más tranquila. Sí, esa narrativa se puede dar con una conversación, con el diálogo que a veces nos falta y es tan rico entre mayores y pequeños, entre mayores y mayores, entre pequeños y pequeños. Los diálogos de pequeños y pequeños son absolutamente fascinantes, pues esa narrativa es necesaria. Yo os voy a dejar aquí el enlace. Ya os he dicho antes que al terminar la sesión os mandaré la presentación para que la tengáis y os voy a dejar aquí el enlace para que veáis estos 7 pasos en modo resumido con estos 5 minutos que explica Rafa, pero también en un vídeo de 22 minutos en los que profundiza en todas las partes de este proceso. Así que cuando tengáis tiempo lo podéis ver y disfrutar para ver un poco la importancia de esta gestión emocional antes de entrar en el nexo entre emoción y lectura. Y para ver esa conexión, a mí me gusta mucho recuperar siempre a Michelle Petit, que es una auténtica maestra y una teórica de la literatura, que afirma que la lectura tiene sentido para los adolescentes y para niños porque la consideran un medio privilegiado de elaborar su mundo interior y en consecuencia establecer relación con el mundo exterior. Me gusta mucho cuando dice que los escritores nos ayudan a ponerle un nombre a los estados de ánimo por los que pasamos para apaciguarlos. Nos ayudan a conocerlos, a compartirlos y gracias a sus historias, que son las historias de otro, las historias de Olivia, las historias de las familias de la literatura, de los numerozzi, las historias de Spot, el perro, gracias a otros, nosotros vamos escribiendo entre líneas la nuestra. Y ahora sí que os voy a decir lo que me parece la parte fundamental de este ratito que vamos a compartir. Voy a hacer una diferencia muy grande entre los cuentos de emociones y los cuentos que emocionan, porque no es lo mismo. Yo creo que cada uno responde a unas necesidades diferentes y a unos requisitos distintos, pero que si sabemos que esto es diferente, vamos a partir de esta diferenciación y vamos a ver dónde buscar lo que a nosotros nos interesa. Los libros sobre emociones están creados para entender y ayudar a gestionar las mismas desde un punto de vista creativo. Es decir, son libros para. Y está mal decir eso porque existen muchos, pero son libros para trabajar las emociones como fue el Emocionario hace ya algunos años o como fue el mismo Monstruo de los Colores. Un producto que surgió y ayudaba para gestionar o para hablar de emociones. Sí, si queréis interrumpir, podéis perfectamente. Abrís el micrófono. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia, soy de Córdoba, Argentina. Vos sabés que este tema es como muy complejo y
Es difícil a veces esta diferenciación, sobre todo yo trabajo en una biblioteca y trabajamos con los jardines maternales de la municipalidad de acá de Córdoba. Y se están apoyando mucho en ese tipo de libros, en cuentos de emociones, que muchas veces encasillan, como el monstruo de colores, una emoción con un color. Eso Cuando es. eso es algo que no necesariamente es así, digamos, y aparte como que no permite, ahí es donde... Y las docentes se están apoyando mucho en ese tipo de lectura, en lugar de una lectura más abierta, que permita otro tipo de identificaciones. Eh, bueno, no sé si se entiende lo que digo, pero nosotros tenemos como un problema ahí y se están Estoy, apoyando mucho en ese tipo de libros. Cecilia, estoy totalmente de acuerdo porque por ahí va el discurso que yo quería enlazar. Yo os voy a presentar los cuentos de emociones porque existen y porque muchísima gente está hablando de ellos ahora mismo, pero tenéis que saber que como tal son un producto que ha surgido para la gente que tiene una necesidad y va buscando directamente el libro que le puede ayudar a esa necesidad. Es decir, no está enfocado a la función fundamental de la literatura, que es entretener, aunque también, sino que están hechos para enseñar. No sé si hasta ahí me explico, porque el monstruo de los colores es uno de los más evidentes, funciona muy bien y es un producto que muchos niños tienen en casa y que les ha reconciliado con la literatura infantil, pero también llega un momento que se convierte en un producto de marketing, quieren tener todos los muñecos que van saliendo, la mochila, yo quiero tener el libro, pero quiero tener también el pop-up. Ayuda, sí, a muchos les ha ayudado en la gestión emocional, porque es un libro para ayudar en la gestión emocional. Posiblemente no será uno de esos libros que dentro de 30 años, como pasa con Elmer o como pasa con este Spot que os digo, o como pasa con Olivia, sigan formando parte de la historia de la literatura, pero tenemos que conocerlos porque están allí y porque son más fáciles. Y también permitirme que lo entrecomille, me refiero a que cuando realmente estamos buscando algo muy concreto, necesito algo para las rabietas, tengo un problema porque le está pasando esto, pues ahí lo que tenemos es como si dijéramos un libro para esa situación. Y además son libros ilustrados, son libros que vienen con muchas propuestas, luego para ir más allá, es decir, existen y están ahí. Pero luego están los libros que despiertan emociones, los que no han sido creados con ninguna intención específica, más que el propio disfrute, implican una búsqueda más exhaustiva por parte del mediador, porque es genial trabajar la preocupación con Ramón Preocupón, pero no te viene en un listado a la hora de libros de emociones. Y Ramón Preocupón es un clásico de Anthony Brown, un niño que se preocupa tanto, tanto, tanto por todo, que se preocupa por los sombreros, por el viento, por las tormentas, y se preocupa tanto que ya no puede ni dormir. Y llega un momento que al final su abuela le dice, te voy a ayudar, y le deja unos muñequitos quitapenas, de estos muñecos quitapesares, que si los pones debajo de la almohada se llevan tus preocupaciones. Y Ramón está contentísimo porque esa noche los pone debajo de la almohada y a la mañana siguiente se han ido sus preocupaciones. Pero solo hacen falta 2 días para que Ramón empiece a preocuparse porque sus muñecos quitapenas están llenos de penas o de preocupaciones. Así que es un cuento que no acaba. Bueno, acaba porque decide hacerles unos muñecos quitapenas a sus muñecos quitapenas. Es otro argumento mucho más abierto, es un mensaje que invita más al diálogo, a ver qué piensa cada uno de esta historia, a que se identifique o no con ese Ramón Preocupón, sin que estemos hablando de un problema enorme o de una situación muy compleja. Así que tenemos esos dos géneros y es lo que vamos a ver en este rato. Eso sí, os cuento que yo he intentado escoger cuentos de emociones que vayan un poquito más allá, no los más clásicos del mundo, sino algunos que vayan más allá. Lo primero que quería deciros es que estos cuentos o estos libros deberían considerarse casi libros informativos, porque, por ejemplo, el emocionario, que es un clásico, podéis encontrar propuestas en la web de la editorial Palabras Aladas. En realidad lo que nos va explicando es una emoción y luego cómo trabajarla, emoción y cómo trabajarla, emoción y cómo trabajarla. Pero ahora mismo el libro informativo no es el que era antes y el libro informativo tiene un valor estético que se le suma al valor informativo y es una auténtica maravilla lo que se puede hacer con un libro informativo entre las manos. Yo os he puesto ahí el enlace a la web de Ana Tarambana, que es Ana Garralón, una de las más expertas de todo el país a la hora de hablar de libros informativos. Pero sí que es cierto que os he puesto aquí unos ejemplos y me voy a volver a poner en primer plano
para que veáis un poco por edades lo que yo he ido escogiendo. Son libros informativos o libros que pueden considerarse informativos, pero que en este caso tienen un punto curioso. Tenemos para los más pequeñitos el Emocióname, de Palabras Aladas, Según van creciendo tú cómo estás, de Imapla, el A veces Emociones, de Susana Isern, que es una auténtica maestra también en la materia de los cuentos de emociones. Y tenemos el Emocionario, de Palabras Aladas, del que ya os he hablado, y algo muy curioso, estos cuentos para quererte mejor, de Alex Rovira. Para terminar con el Emocuaderno, ¿Qué le pasó a Nico? de Cristina Gutiérrez, que es un libro para familias. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tiene? A ver. Vale. Bueno, pues creo que ya estoy otra vez en primer plano. Aquí, estabais aquí hablando. Elmer, los libros de Pomelo. Sí, genial. Todos esos son personajes que van a quedarse ahí y que permanecen a lo largo de la historia, porque van mucho más allá de ser un libro para. Entonces, de los que os he nombrado, os voy a enseñar. Este es el que yo he elegido para 0-3 años. Se llama Emocióname, de 0-3, y me gusta porque no se centra en lo que son las emociones más básicas, sino que va un poquito más allá. Los textos son sencillos y recupera algo que hace mucho que no se hace en los libros de literatura infantil para los más pequeños, que son las fotografías. Y estas fotografías permiten que los niños se sientan muy identificados. Nos hemos centrado tanto en la ilustración que a veces se nos olvida esa imagen del mundo real. Aquí dice: alegría, disfrutar de tu compañía. Ilusión, haré pompas de jabón. Placer, ver, oír, tocar, oler. Decepción, pues no estaba en el cajón. Tristeza, una nube en mi cabeza. Gratitud, por besos que me das tú. Amor, sonrisas, mimos, calor. Felicidad en los brazos de mamá. Este cuento se puede contar, este cuento se puede cantar y es un libro informativo, pero es un libro informativo distinto. Si os dais cuenta, la imagen permite identificar, sin ir mucho más allá, esa decepción, sin intentar explicarle a un bebé qué es decepción, pero sí jugando con las palabras, que es lo que hacemos cuando son muy pequeños, la sonoridad de las palabras, el ritmo de que el texto sea rimado, la capacidad de convertirlo en algo que acabe siendo música. Entonces, una historia de este tipo, por ejemplo, aunque sea un libro informativo y sea un cuento de emoción, me parece que es muy recomendable. Al igual que este que veis aquí, que es otra curiosidad. Y esta curiosidad que tenéis es de la autora Imapla. Imapla es fabulosa, referencia en todo lo que tiene que ver con la creatividad. Yo tengo un libro en catalán porque está agotado en castellano, seguro que en las bibliotecas os resulta más fácil conseguirlo. Y bueno, me parece fabuloso porque dialoga para los niños de 3, 4 y 5 años con 3 tipos de lenguajes. Por una parte es la ilustración. Aquí Marta está contenta y la ilustración vemos que está contenta. Y por otra parte el lenguaje textual, pero también el lenguaje tipográfico. Fijaos si está contenta, que sonríen hasta las palabras. Luego tenemos a Isaac, que está asustado. ¡Uy! Y se asustan hasta las letras. Ilustración, texto, juego tipográfico. Rocío, ¿cómo está? Triste. Y están llorando las palabras. Y también tenemos a Pedro, que está cariñoso y da besos. Y a Rosa, que está enfadada, se le abre mucho la boca y se van haciendo las letras más grandes, como cuando uno se enfada y ¡shh! No hagáis mucho ruido, que Oriol está dormido. Y se duermen hasta las letras. Así que ahora viene la pregunta, y es cuando este libro informativo se convierte en una cosa muy grande. Un espejo. ¿Tú cómo estás? Un libro objeto. Un papel espejo, al terminar una historia de este tipo, permite la identificación total. Yo he visto a niños empezar a escuchar esta historia enfadados y ser capaces de reproducir a Rosa, muy enfadada, y cuando se ven en el espejo, uno a uno, darse cuenta de que su cara está expresando una emoción y de que son ellos también parte de la historia. Y es mágico en ese momento en el que se ven dentro del libro. Un recurso sencillo como el espejo. Si seguimos subiendo, tenemos el A veces Emociones, de Susana Isern, pero me voy a pasar a este otro, Cuentos para quererte mejor, de Alex Rovira. Igual de todas estas historias que vienen aquí, me gusta muchísimo el fondo, porque todas tienen
algo cultural, son historias del folclore, son historias tradicionales, son cuentos que nos han contado, si no a nosotros, en otras culturas, pero lo que ha hecho el autor ha sido actualizarlos, ha cambiado un poco los personajes y entonces nos los ha vuelto a traer aquí y luego le añade algo que yo no soy muy partidaria, pero que entiendo que puede funcionar muy bien. En este caso es para lectores de 11, 12 años, incluso podría ser a partir de 10, y es que cada uno de estos cuentos tiene una propuesta para pensar y para crecer. Bueno, si yo recomiendo este libro, no es realmente ni por esa moraleja, ni por la actualización del argumento, sino por los cuentos en sí mismos. Me parece fabuloso el recuperar cuentos, que a veces es muy difícil encontrarlos. ¿Dónde busco yo cuentos? ¿Dónde busco esos cuentecillos pequeños que me hacen darme cuenta de la importancia de los momentos, la importancia de compartir, la importancia sin que me lo estén diciendo realmente? Y lo tenemos aquí en estos cuentos para quererte mejor. Son de 2 páginas, por tanto, sirven para hacer una lectura en voz alta compartida y sirven para, si quieres, terminar con esa moraleja y si no, te la saltas. Lo tenemos todo aquí, esos cuentos para quererte mejor, que son parte de lo que yo os estaba contando, de estas recomendaciones de cuentos o libros informativos que nos pueden ayudar. Pero si seguimos hacia adelante, hay quizá... Ay, perdonad, no me quería ir yo sin esta parte práctica. Yo, con todas estas ideas relacionadas con los libros de emociones, no los libros que emocionan, os propongo que juguéis y que seáis creativos y que creéis. Esto lo he hecho en otros cursos, no en cursos que fueran tan rápidos como va este, que me voy a quedar sin tiempo enseguida, pero sí en otros en los que teníamos más tiempo para compartir. Y en uno que hicimos con una fundación chilena fue muy bonito porque estuvimos hablando sobre estos emocionarios y cómo darle una vuelta y cómo ser creativos y nosotros ser capaces de crear algo grande, perdón. Y entonces les propuse que cada uno creara un emocionario propio con papel y con cartón. Vale, me seguís viendo, ¿verdad? Ahora me veis a mí. Yo os voy a poner algunos ejemplos de cosas que ya existen. Esto que veis aquí es un artilugio que se llama el emocionómetro y es de la autora que os he mencionado antes, de Susana Isern. Ella misma en su página web lo pone a disposición de todos los pequeños o grandes lectores que lo necesiten. Y en realidad este artilugio de cartón y de papel ayuda a gestionar las emociones porque primero la identificas. ¿Cómo me siento? Me siento envidioso, me siento con asco, me siento avergonzado y luego con un pequeño, aquí una pequeña escala que me ayuda a graduarlo. Y una vez que lo gradúo lo puedo regular. Pues mira, estoy sorprendido, pero muy, muy sorprendido, al 3. Y a lo mejor cuando uno siente una sorpresa así, es tan desmedida, que grita, chilla, se levanta, salta y no puede parar. Así que la vamos regulando hasta que sea una sorpresa del 2 o del nivel 1 y ya la podamos tener un poquito mejor gestionada. Igual que la alegría, que la tristeza. Bueno, si esto lo hizo Susana Isern desde un punto curioso, decidimos darle un punto creativo y entonces hacemos un emocionario, pero de fenómenos atmosféricos. Porque estaréis de acuerdo conmigo en que cuando sale el sol, sin ser algo que sea norma, cuando sale el sol solemos estar más contentos. La vitamina D nos gusta, pero las tormentas todos los identificamos con momentos un poco complicados. Incluso las nubes son esas cosas, lo decía el libro, una nube de tristeza que se ponen encima de tu cabeza y que no sabes un poco cómo gestionar. La lluvia, hay veces que se identifica de forma creativa con el agua y el agua puede ser lágrimas también. Y después tenemos a la noche, que es ese momento de calma y de descanso. Así que hemos hecho un emocionómetro, un emocionario, pero en este caso con fenómenos atmosféricos. Si queréis hacerlo de otra manera, pues con los animales. Vamos a hacernos animales. ¿Cómo te has levantado esta mañana? ¿Te has levantado como un mono? Y también con cartón y simplemente con una pinza, vamos ayudando a los más pequeños a que si aún no saben descifrar el texto, sí que nos ayuden a entender cómo se sientan identificándose con algún animal. Pues a lo mejor hay algunos que hay días que están fieros como un león. O que se sienten mágicos, este es su favorito, lo tuvimos que añadir porque lo pedían ellos, como un unicornio. Son propuestas muy, muy sencillas
Y ahora lo que os quería enseñar es lo que hicimos en ese curso que os comentaba de Chile. A ver, ¿estáis viendo ahora mi pantalla? Ya está. Os voy a dejar también este enlace a un muro virtual que se llama Padlet o Padel. Este muro virtual sirve para que vayamos compartiendo recomendaciones a través de enlaces directamente. Pueden ser vídeos, pueden ser fotos, pueden ser ideas. Así que yo en este curso les propuse que cada uno creara su propio emocionario y entonces cuando nos volvimos a ver después de 2 semanas me maravillé con su creatividad, porque me encontré con que alguien había construido un semáforo, con que otros habían hecho libros acordeón desplegables, otros habían decidido hacer lupas de colores, otros habían extrapolado el Blanco como nieve, que es un poema de Mar Venegas, creando unas casitas en las que cada una se identificaba también con una emoción, artilugios, carteles, etcétera. Cada uno de los elementos que veis aquí es una idea llevada a cabo por la creatividad de los participantes en este curso. Y os digo, Padlet, este Padlet concretamente sigue en continua creación. Así que si vosotros creáis un emocionario después de esta sesión formativa o conocéis alguno, directamente con que le deis a esta parte de aquí abajo, que es para añadir un recurso, podemos seguir alimentando el tablón virtual y seguir conociendo emocionarios desde distintas partes del mundo. Intento aprovechar siempre cuando hacemos alguna sesión formativa, no solo para contar y para enseñaros libros, sino también para daros recursos digitales. A mí Padlet me parece maravilloso, os lo he dejado en el chat. Se puede utilizar desde cualquier lugar del mundo, en constante crecimiento y no te tienes que registrar. Simplemente si tienes un recurso que quieres compartir, en este caso adecuado al tema del que estamos hablando, que son los cuentos y las emociones, ahí podéis encontrar su lugar. Y esto respecto a la primera parte. Ahora os voy a hablar de otra curiosidad. A ver, ¿dónde está? Vale. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Vale. Dentro de esos cuentos de emociones hay algunos un poquito más curiosos que son los cuentos sobre gestión emocional que tienen un hilo conductor. Estos cuentos tienen algo que va un poquito más allá y que no se limitan solo a un libro informativo y a presentar una emoción como tal o unos cuentos que me ayuden a trabajar algunas emociones, sino que van más allá. También tengo algunos de ellos aquí entre las manos. Y os los voy a enseñar. Por ejemplo, no sé si conocéis Mi colección de caras. Es un libro de Antonio Ladrillo, de la editorial Pastel de Luna, que habla de muchas emociones, pero tampoco te está diciendo cuáles son. En realidad es la rutina de este niño que se levanta por las mañanas y te dice que le gusta mucho experimentar un montón de emociones. Esta es su cara al levantarse y ya solo por ver su expresión te puedes imaginar cómo está. Y esta es la que tiene cuando va de camino al colegio. Por tanto, entendemos que le gusta mucho ir al colegio. Pero le gusta aún más ver a sus amigos, porque cuando los ve se pone todavía más contento y les mira también a la cara para ver cómo se sienten. Uy, mirad, tenemos a uno que está un poco enfermo. Sí, clarísimo. Y tenemos a otro que le mira con susto o con miedo o yo no sé. Luego tenemos... A ver... a otro que está asustado o a otro que está confundido. Son expresiones que no tienen ningún tipo de texto, pero que nos pueden invitar a dialogar, a hablar sobre emociones. También tenemos aquí la cara que pone cuando se enfada nuestro protagonista y cuando se enfada mucho. Así que es un muestrario, pero un muestrario ilustrado que no es tan evidente. Nos ayuda a pensar, ¿esta cuál puede ser la cara? La de comer. Cuando tengo hambre me pongo así. Y esta que veis aquí, la que pongo cuando estoy pensativo. Después, tengo también esta, que es la que pongo cuando estoy llorando. ¿Y cuál es tu cara favorita? Bueno, muchas veces jugamos con este libro a que sean los niños los que nos digan, pues yo hoy estoy así. Y te lo pones delante y es como si fuera tu cara. Pues yo hoy me encuentro así. Pero también, con la idea que os comentaba antes,
nosotras apostamos siempre por la creatividad, así que cuando hay un libro bueno, en realidad lo entendemos como una idea, y esta idea se convirtió en una colección de caras en la que el protagonista, simplemente con goma eva y con algunos trazos sencillos, puede estar, empieza por aquí, dormido cuando se levanta por la mañana, puede estar contento, puede enfadarse por algo y luego confundirse. Y al final, cuando tiene un poco de cariño, pues a lo mejor puede ser que eso se le pase. Este libro es un libro acordeón, hecho simplemente con cartulinas, pero es un libro que funciona, por lo menos para nosotras, como hilo conductor entero de una sesión y que nos ayuda a que vayan identificándose con esas emociones y a cada una de esta emoción ponerle una historia distinta. Así que existen todos estos libros y nos llevan de forma inevitable al tema que nos ocupa, que es conocer esos cuentos que emocionan. La lectura por placer nos va a ayudar a ese crecimiento emocional casi sin darnos cuenta. Yo os digo que un cuento que emociona nos sirve para nuestro crecimiento emocional y social, pero siempre su primera función va a seguir siendo la de divertir, sorprender, enganchar. Cuando un niño tiene entre las manos mi colección de caras, se identifica y va buscando, oye, me gusta este, quiero ponerme también con este. Entonces, esa función lúdica de entretenimiento y de placer nunca debe desaparecer. Esa es la primera. También hay otra función que nos gusta mucho resaltar y es la que está relacionada con el aprendizaje y con la comprensión del lenguaje. Ahí os he dejado un enlace a un artículo muy interesante que dice que la lectura compartida es un gran activador del lenguaje desde los primeros años de vida y que tiene incidencia en el desempeño escolar posterior. Y cuidado, que nadie se equivoque. No estoy hablando de poder adquisitivo ni de tener muchos libros en casa, que evidentemente si en una casa hay muchos libros y se leen, ayuda. Estoy hablando de momentos de lectura compartida. Esos momentos de lectura compartida pueden ser el momento del cuento contado a la hora de dormir, pueden ser el momento de las nanas, pueden ser el momento de ir a la biblioteca y coger libros para el pequeño y para el mayor. Todos esos momentos compartidos funcionan como activadores del lenguaje y tienen incidencia no solo en el desempeño escolar posterior, sino en un vínculo de afecto que se establece con el libro y con la lectura, que puede que no dure toda la vida, pero que es más fácil que encuentre menos piedras que para un no lector. Y la tercera función es que la interacción debe ser respetuosa y el vínculo se establece a través de la palabra que se convierte en transmisora de afectos. Volvemos otra vez a la importancia de las emociones. Las palabras, desde que somos muy, muy pequeños, esto ya os lo he dicho más veces, los que hemos tenido la suerte de coincidir, nos ayudan a conocer nuestro cuerpo. No nos dicen, estos son tus dedos, nos dicen, mira, 5 lobitos. 5 lobitos tiene la loba. Y también nos ayudan a dormir. Nos cantan una nana para ayudarnos a conciliar el sueño. Y todavía mejor, desde que somos muy pequeños, nos ayudan a entender que las palabras pueden sanarnos. Y diréis, bueno, qué exagerada, pero es cierto. Cuando tú te caes y te haces un raspón en la rodilla, lo primero que haces es acudir a donde está la persona que te acompaña, tu papá, tu mamá, tu abuelo o tu abuela, y le dices, me he caído, me he hecho mucho daño. Y antes que la tirita te cura más el que te digan, sana, sana, culito de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. Así que todas estas son las funciones elementales de la lectura, esa lectura por placer, la de una ayuda para el desempeño posterior siempre que sea compartida, el crecimiento emocional. Y si el cuento además es bueno, de forma implícita se va a convertir en una herramienta de introspección, de conciencia y de autoconocimiento. ¿Por qué? Pues os lo decía al principio, porque estamos permitiendo al lector que viva experiencias emocionales diversas desde la distancia del érase una vez hasta el colorín colorado. Es una forma de emocionarme pero sin riesgos. Me asusto pero sin riesgos. No es un lobo de verdad, es un lobo del cuento. Puedes hacer como que eres el lobo, pero yo sé que cuando termine el cuento el lobo se va a quedar allí. Esa distancia emocional le permite identificarse con alguien que sufre, le permite identificarse con alguien que está pasando una aventura o incluso le permite, y a los niños sí, se les pueden dar finales que no sean felices, no pasa nada. Termina con el colorín colorado. Pueden iniciar un diálogo, pero él los puede experimentar. Y a partir de aquí, llegando ya al final, os he dejado recogidas 22 maneras de emocionarnos con cuentos.
como os he dicho que la presentación va a estar disponible al terminar, pues lo quiero convertir un poco en un juego. Y voy a utilizar algunos de los cuentos que tenía seleccionados para que vosotros me digáis qué estáis experimentando cuando yo lo leo o qué habéis experimentado al terminar de contarlo o de leerlo. Y ya luego os enseñaré esa sorpresa en los minutitos que nos quedan, que son esos 22 títulos que yo he seleccionado de libros que me parece que deberían estar en las bibliotecas, en las estanterías de las casas y que nos van a ayudar de una forma implícita a emocionarnos con la lectura, tanto a grandes como a pequeños. Así que la primera historia que voy a compartir no os la voy a contar yo, está aquí, en nuestro canal de vídeos de YouTube. Aprovecho para presentároslo. Tenemos un canal de vídeos en el que subimos tanto sesiones formativas muchas veces, como propuestas creativas que hacemos con los niños en los talleres y videocuentos. Este que os cuento ahora se llama Paraíso y luego quiero que me digáis en el chat qué habéis sentido. Espero que lo escuchéis bien. Si no, me lo decís en el chat, por fin. O me levantáis la mano y me activáis el audio. Que ahora no veo el chat. Cuando mi abuelo murió me dijeron que se había ido al cielo. Qué lejos, pensé. ¿Y por qué tan lejos? Echaba mucho de menos esos momentos en los que me acompañaba a ir al colegio. Disfrutábamos muchísimo juntos. Pero pase el tiempo que pase, hay recuerdos que no se borran, no desaparecen. Yo creo que mi abuelo no era tan mayor como para tener que marcharse. Y aún así se fue. Y por eso yo me planteo muchas veces ahí arriba qué tal estará. ¿Hará frío o hará calor? La gente dice que se tiene que estar a gusto. Yo me imagino que hará mucho viento ahí arriba. Y me pregunto, ¿todo el mundo va? ¿Todo el mundo llega? Porque hay gente que piensa que no, que cuando nos morimos nos reencarnamos en otra cosa completamente distinta. A mí, si eso me pasara, me gustaría ser un ciervo. A veces, cuando miro las nubes, me parece escuchar a mi abuelo. Es como si pudiera hablar todavía con él. Y escucho con mucha claridad cómo me dice que ame con pasión la vida. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué habéis sentido? Originalidad. Además es que es un cuento, se llama Paraíso, que lo tiene todo, porque es un cuento relacionado con temas muy complicados que a veces los tenemos que tratar con los niños, pero no por gusto, sino porque tienen necesidad de entender qué pasa cuando uno se va, qué pasa cuando uno se muere. La historia no es tal cual aparece en el libro, aunque en el libro sí que aparece con esos signos gráficos que están escogidos y los hemos convertido en un resumen un poquito más pequeño, los hemos hecho a mano y hemos intentado hablar del duelo de una forma diferente. Hablar del duelo casi sin hablar del duelo poniéndole ese ascensor que dices, oye, ¿todo el mundo irá ahí arriba? ¿O te reencarnarás en algo? ¿Te convertirás en otra cosa? Realmente para hablar del duelo, que es un tema que no nos gusta, pero que hay veces que es necesario, os recomiendo que es increíble, se llama Es así, de Paloma Valdivia. Se repiten apenas 2 palabras, es así. Y se repiten cuando dicen que hoy estamos aquí y mañana no, es así. A veces el gato de la vecina, es así. Y a veces llega alguien nuevo y es así. Unos vienen y otros se van. Es así. Unos han sido pedidos y otros vienen sin preguntar. Son unas ilustraciones bellísimas que nos permiten ir experimentando y entendiendo que es así. A veces no tiene la respuesta que pretendemos encontrar, porque simplemente es así. Así que son este tipo de cuentos de los que os hablo. Voy a enseñaros uno más, que es justo lo que me da tiempo,
para que veáis cómo nos podemos emocionar de alguna manera y hacerlo de una forma creativa con un buen libro entre las manos. En este caso, más que un libro, es un objeto, pero es un objeto que está enfadado. Y tenemos aquí a un protagonista que dice, uy, el libro está rojo. Y es verdad, el libro está rojo. Así que para el niño automáticamente se ha convertido en un artilugio. Y si el libro está rojo, vamos a ir siguiendo las indicaciones. Acércate y pregúntale qué le ocurre. Uy, pero el libro contesta, déjame tranquilo. Pues sí que está enfadado. Y luego vamos a dejarle solo un poco. Déjalo que se le pase, porque a veces es lo que necesita uno. Lo dejamos así apartado un momentito y a ver si ahora está mejor. Voy a preguntarle. Bueno, está mejor, un poco enfurruñado todavía. Vamos a contar hasta 10 para darle tiempo, porque a veces es necesario darse tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Ah, ya está mejor! Pero dile algo, ya verás, a ver si se ríe. Pareces un tomate. Uy, parece que le ha hecho gracia. Ahora ya es el momento de que nos diga por qué estaba tan enfadado. Acércate, que te lo va a decir al oído. Ah, mira, sí, ya me lo cuenta, pero a mí solo, de momento. La ira se le está pasando. Así que si ahora encima le doy un besito y un abrazo, pues a lo mejor consigo que ya no esté tan rojo como al principio. Todo va a estar bien. Dile, estoy orgulloso de que hayas conseguido calmarte. Qué amable. Y ahí estás, mucho más guapo. Ya no pareces un tomate, ahora pareces un gran limón. Y este libro es un resumen absoluto de lo que os contaba antes de ese procedimiento de gestión emocional. Conocer, reconocer, legitimar, sí, está enfadado. Vamos a darle tiempo, vamos a ayudarle a reflexionar en ese caso y a ir creando una narrativa. Otro de los libros que me gusta mucho a la hora de hablar de emociones y de cómo descubrimos el mundo, especialmente para los más pequeños, porque yo sé que en Nidos de Lectura sobre todo os gustan las historias que tienen que ver con los más pequeñitos, si sois madres o profes de primerísimas edades, y os voy a hablar de esta colección de la editorial Oco. Se llama El mundo en los ojos y el autor es José Campanari. Creo que este resume a la perfección lo que os he contado hasta el momento. Es un libro en cartoné, bordes redondeados. Uno podría decir, ya, los libros para bebés no tienen mucho argumento o son historias muy sencillas para que no se aburran, pero escuchad. El abuelo dice que los ojos son 2 ventanas para asomarse al mundo. Mis ojos. Y yo me asomo y señalo cada cosa que veo. Siempre hay alguien que me dice lo que es. La compañía. Eso redondo, amarillo y brillante es el sol, dice mamá. Y a veces hasta me canta una canción. Esa que dice, sal solito, caliéntame un poquito para hoy, para mañana, para toda la semana. Esos hilillos verdes que hacen cosquillas en las piernas son hierbas, dice papá. Uy, y yo lo noto y está fresquito. Esas frutas rojas que cuelgan de las ramas son manzanas, dice la abuela. Y me añade una frase. Roja es la manzana del lado que le da el sol, del lado que no le da, blanca tiene la color. La abuela sabe muchas de esas frases. Después está el tío Quino, que me enseña muchas cosas. Me dice, ese bichito negro y alargado es una hormiga. Anda, 1, 2, 3, parecen un ejército. Y luego cantamos, las hormiguitas de una en uno van y van. Las hormiguitas de una en uno van y van. Después vuelve el abuelo. Esos puntos luminosos que brillan en el cielo son las estrellas, me dice. Y yo sé que cuando salen también está la luna y se me van cerrando los ojos. Buenas noches, dice el abuelo, y me acaricia la cara mientras me canta. Luna, lunera, cascabelera. Entonces empiezo a soñar y lo que he visto de día aparece de nuevo mientras duermo. Está el sol, está la hierba, está la hormiga, están las estrellas, la manzana, está la luna. Por la mañana las ventanas se abren, yo me asomo, señalo con mi dedo
y el juego vuelve a empezar. Fijaos qué cantidad de cosas en un libro tan pequeño. Cómo un niño va leyendo con los 5 sentidos y descubre el mundo, siempre de la mano de la persona que le acompaña. Este niño tiene mucha suerte y tiene un montón de familia cerca que le van ayudando a entender los animales, los fenómenos atmosféricos, todo eso, pero además a este libro se le puede añadir el valor del folclore, que tiene un valor incalculable y que en los libros para primerísimas edades nunca debería faltar. Y luego, por supuesto, esa forma de entender el aprendizaje, el acompañamiento, yo señalo y tú me das las palabras cuando yo todavía no las tengo. Y cuando yo tenga las palabras, será porque tú antes las compartiste conmigo y me enseñaste cómo eran. Es tan bonito esta forma de aprender a través de la emoción y a través de los libros. Así que estos son solo unos ejemplos. Yo voy llegando ya al final, pero os adelanto que la presentación que comparto tiene sorpresas. Hasta el momento ha sido una presentación bastante normal, pero estas 22 maneras de emocionarnos con cuentos son títulos cuidadosamente seleccionados y que podéis encontrar también en versiones digitales de calidad. Nos parece muy importante poder trabajar de lo oral a lo digital y si no tenéis la suerte de tener ese libro entre las manos, por lo menos que podáis acceder a alguna versión en la que descubráis si ese libro os gusta o no os gusta. Las 22 maneras de emocionarnos con cuentos van desde reforzar la autoestima con este Guapa de Cañizales, Dar sin esperar, con La sorpresa de Silvia Bonomen, Ser curioso con El elefantito preguntón o Aprender a decir adiós, un libro que ya hemos visto en una versión digital que se llama Paraíso. Reconocer reacciones, como por ejemplo los enfados con Por una manzana, y trabajar la diversidad, con esta historia Pájaro feliz, sobre un mundo lleno de pájaros, todos distintos. También nos podemos emocionarnos si valoramos el regalo de la naturaleza, con esta reedición de Calandraca que se llama ¿Qué hace falta? O aplicar creatividad ante los problemas con Nicomedes el Pelón. Buscar qué nos falta con este grandísimo clásico de Shel Silverstein, La parte que falta, y creer en nosotros mismos, como nos enseña Peter Reynolds en todos sus libros, pero especialmente en El punto. Es importante ponerle imaginación. La imaginación es el principio de la creación. Si tú imaginas lo que deseas, después persigues lo que imaginas y creas lo que persigues, si además lo llevas a cabo, estás innovando. Yo os he enseñado aquí un puntito muy pequeño y se ha convertido en un montón de cosas cuando somos capaces de imaginar con algo tan básico como un punto. De ahí que nosotras nos llamemos un punto curioso. Seguimos con otras razones como respetar al otro o superar miedos con esta monstruosa sorpresa. No caer en estereotipos, el lobo sentimental o cultivar la empatía, como este libro que nos regaló la editorial La Manuta en cuarentena. Trabajar la inseguridad con este Ramón preocupón o prepararnos para el futuro, un futuro hipotético que no existe, con las profesiones. Por ejemplo, podemos ser cultivadores de estrellas. Libros que nos ayudan a crecer, como Los pájaros de Germano Zulo y todos los que hacen Zulo o Albertine. Legitimar respuestas con este Tristeza, manual de usuario de la editorial Pecarona. Trabajar en equipo con un cuento conocido y tradicional como se llama La zanahoria, a veces llamado también El nabo gigante. Es una fábula sobre la fuerza del equipo. Equivocarnos, un libro en inglés como este Beautiful Oops, que dice que el error es una herramienta fundamental de aprendizaje y es el punto de partida para empezar algo nuevo. Para los más mayores, libros que también nos ayuden a desconectar, como este Juan sin móvil, de la editorial Fan Readers. Y la última, Seguir adelante, como hace El kiosco de Annette Melece. Es un canto a la superación y a no dejar de soñar. Yo os invito a que busquéis este libro, que antes fue un cortometraje, os voy a dejar también el enlace, porque me parece fabuloso. Como a veces nos quedamos en nuestra zona de confort y pensamos que no podemos salir y hay un mundo ahí fuera que nos está esperando. Luego os he dejado también un listado de recursos creativos y de autores de referencia, de artículos de interés y al final la portada. Y diréis, pues esto está configurado de manera muy extraña, Rebeca. Claro, porque esta es mi sorpresa final y mi regalo final. Lo que os he enseñado ahí con esas 22 maneras para emocionarnos es un libro. Simplemente cuando recibáis la presentación tenéis que imprimirlo. Vais doblando cada una de las hojas y pegando la hoja con la siguiente, la hoja con la siguiente,
la hoja con la siguiente, con pegamento, tamaño folio, y luego esa última cubierta o portada la ponéis por encima. Así que este ratito que hemos compartido acaba convirtiéndose en un libro para emocionarnos, un libro para recordar las historias, un libro para anotar otras historias, porque han ido cambiando con el tiempo, un libro para añadir más recomendaciones, un libro para regalárselo a alguien que os apetezca y un libro posiblemente para que esto no se quede en un documento digital que hemos compartido y que ha sido entretenido, lo hemos pasado bien, sino que sea algo que tenéis entre las manos y que cuando las cosas se pueden tocar, aunque las estemos compartiendo ahora de forma digital, si vuelven al plano real, nos pueden sentirnos más vinculados y hacernos sentir más cerca. Así que aquí lo tenéis, todo lo que hemos compartido en esta sesión, os lo haré llegar a través del correo electrónico. Y si no os habéis inscrito con correo electrónico, lo que podéis hacer es mandármelo o mandárselo a Gloria. Yo no sé si Gloria sigue por aquí. Si no, mandarme por favor vuestro correo electrónico a unpuntocurioso@gmail.com y os hago llegar todos los materiales, aunque estoy segura que Gloria, una vez que tenga la presentación, también la subirá a Nidos de Lectura. Cualquier duda que se os haya quedado, cualquier pregunta que queráis hacer, lo que sea, estoy aquí. Estoy a través de la pantalla hoy, en este ratito para vosotros, o si no, a través del correo cuando os apetezca. Disfruto mucho porque creo que, como decía Emily Teisidor, contagiar el deseo de leer es como contagiar cualquier otra convicción profunda, que solo se puede conseguir o mejor intentar por simple contacto, imitación o seducción. Así que si estáis aquí es porque vosotras pensáis lo mismo. Creo que cada vez somos más los que entendemos que mediar entre el libro y el lector es emocionarnos también con el lector y emocionarnos también con el libro. Y ha sido un auténtico placer. Así que si alguien quiere contar algo, genial. Y si no, pues cuando queráis nos despedimos. ¿Alguna duda? Genial veros de nuevo a algunos, conoceros a otros, Cecilia, de tan lejos, fabuloso. El reencontrarme con Maite o con Belén. Y los recursos realmente pertenecen a nuestra metodología de trabajo, contar, crear y compartir. Estamos convencidas de que en un mundo como es Internet, que es una grandísima biblioteca, lo que necesitamos son buenos bibliotecarios, gente que seleccione bien recursos y que luego esos recursos, si mencionamos bien las fuentes de dónde vienen, van a ser más grandes y hacernos crecer. No tengáis miedo a compartir, no tengáis miedo a buscar un libro bueno, a compartirlo con alguien, a mencionar de quién es ese libro, porque yo no veréis ningún cuento en mi canal que lo cuente sin decir de dónde viene y que luego esos libros se conviertan o esas historias en que alguien lo cuenta como vosotros y menciona que lo ha encontrado en vuestro canal o que os ha visto o etcétera. Es así como vamos sumando, compartiendo, especialmente en los tiempos en los que vivimos ahora. Así que muchas gracias a todas. Muchas gracias, Rebeca, por toda tu sabiduría. Ha estado muy bonito la charla, me ha encantado. Es intenso porque es condensado, pero intento que llegue sobre todo esa diferencia entre libros que no digo que sean ni mejores ni peores, pero sí que es cierto que ahora se está viendo mucho campo editorial en todo lo que tiene que ver con los libros de emociones, precisamente porque se están viendo la necesidad de trabajar las emociones con los más pequeños. Sí, muy interesante. Exactamente, eso viene de carencias, a lo mejor, de falta de tiempo, que es uno de los enemigos fundamentales que tenemos en la sociedad actual. Y entonces los libros, como son una herramienta que tiene posibilidades para todos, nos pueden ayudar para cualquier situación, para cualquier momento, para cualquier tema. Así que genial que os haya llegado porque lo hago plenamente convencida de que tiene sentido y de que día a día lo llevo a cabo con los pequeños. Este libro que os he enseñado ahora es una maravilla, es un libro pequeño y es un libro que no mucha gente conoce. En realidad es inglés, es versión original en inglés, pero sirve para ayudarles a los más pequeños, sobre todo a los que vienen a nuestras sesiones, que a veces se olvidan, Rebeca, hazme esto, hazme lo otro. Y digo, por favor, o en inglés le digo, please. Y entonces es una historia muy sencilla de dos monos. Y el primero es banana, no, no, no. Banana, no, no, no. Banana, no, no, no. Banana, que no. Banana, banana.
Que no. Que no. Ah, por favor. ¿Ves? Banana. Banana, por favor. Banana para ti, banana para mí. Banana para ti, banana para mí. Y este libro que veis aquí tan sencillo es Horas de Diversión. Nos ha traído muchísimos momentos divertidos y son a lo mejor 4 palabras, historias, pues eso, sencillitas, pero que en un momento determinado nos pueden ayudar o dar a conocer personajes, luego ir creando un hilo conductor. Todo cuenta. Al final el resumen es que todo cuenta. Así que termino de grabar ya